Efesios capítulo 1. Dicen que el libro de Efesios o la carta a los Efesios fue la carta más importante que el apóstol Pablo enviara. De todas las cartas que él hizo y que están registradas en la Biblia, la carta a los Efesios prima sobre todas las demás. Es una hermosa epístola, especialmente para la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a leer desde el verso 16. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, bendiga su palabra, mis amados hermanos. Pueden sentarse cómodamente, siempre bajando el sonido de sus celulares y no estando levantándose de su sitio, a no ser que sea una cosa muy urgente. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo siempre estuvo muy preocupado por las congregaciones que él había fundado, puesto que cada iglesia, cada congregación en las diferentes partes del Asia Menor fueron hechas con mucho sacrificio, fueron hechas con muchas lágrimas, con muchas oraciones, con muchos ayunos y a veces hasta con flagelación, persecución de parte de la gente que por supuesto no conocía el Evangelio. Por eso él tenía mucha preocupación y mucho amor por cada iglesia que él había fundado. Y la iglesia en el Asia Menor, las diferentes congregaciones también amaban mucho a Pablo. Era un vínculo espiritual muy recíproco, tanto de Pablo hacia ellos como de ellos a Pablo. Porque las congregaciones, cuando crecen, cuando aumentan, las congregaciones ni se fundan ni se hacen de la nada. Hay una labor espiritual profunda, hay un clamor, hay un llanto por las vidas que el Señor va a salvar. Y la petición, el clamor, es algo que no se ve. Son como las bases de una casa o de un edificio. Usted puede ver la estructura, las paredes, el piso, el techo, pero debajo hay toda una especie de telaraña de bases que están unidas unas con otras. ¿Para qué? Para establecer el cimiento fuerte de toda esa construcción. Así es en lo que se refiere a las iglesias cuando se forman. No se forman de la nada,
se forman y tienen desarrollo como un edificio, porque hay un trabajo, porque hay un clamor, porque hay una entrega. Y esto a veces no se ve, a veces no se aprecia. Mucha gente cuando habla de las iglesias y cuando habla de los pastores, dicen esos pastores que se vayan a trabajar, que hagan algo por la vida, dicen, ¿no? Ellos dicen, no hacen nada, viven de los diezmos, viven de las ofrendas, se dan la gran vida, bendito el Señor. Es que ellos desconocen lo que es la labor de un pastor. En el caso de Pablo, la gente no sabía quién era Pablo y lo que hacía Pablo. Hay un trabajo de orden espiritual, un trabajo en el cual ha producido frutos de cambios y de milagros de parte de Dios para mucha gente que estaba en una vida miserable, como lo hemos estado todos, que han vivido en vicios, que han tenido sus hogares arruinados, sus hijos arruinados. Pero esta palabra, que tiene como trasfondo todo un clamor, todo un llanto, toda una preocupación, llegó a cada corazón. Y cada corazón pudo conocer lo más grande que ha podido conocer en toda su vida: la salvación de su alma y el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y eso no tiene precio, eso no tiene valor. Porque como dice la Biblia, ¿y cómo conocerán si no hay quien les enseñe, quien les predique? Gloria a Dios. No se trata solamente de predicar, porque algunas personas dicen, bueno, es un orador, puede predicar, pero no se trata solo de predicar, porque no es tomar un pasaje bíblico y predicar. Se trata de una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con Dios, que es prácticamente el que va a respaldar y va a hacer todo en la predicación. Porque la predicación necesita tener una palabra viva, una palabra de Dios, una palabra ungida por el Espíritu Santo, una palabra que produzca cambio en su mente, en su corazón. Gloria a Dios. Y esto, por supuesto, no es que cualquiera agarra la Biblia y habla. Se trata primero de que hay que tener el mensaje de parte de Dios. Y para tener el mensaje de parte de Dios hay que tener una comunión, hay que tener una entrega, hay que suplicar, hay que pedir, hay que implorar a Dios, porque el propósito de la predicación de la palabra es que cada persona pueda ser impactada, cada persona en su situación que tiene, en su vida, en sus problemas, en su condición, pueda ser tocada por Dios. Y de esa manera esa persona cambie totalmente de actitud y entre en el camino de la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la predicación. Pero también hay un propósito que Pablo quiere establecer aquí, o lo estableció, mejor dicho, ¿no? Que se encuentra en este pasaje que hemos leído. Y él dice en el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tal vez usted no ore, tal vez usted tenga su vida de trabajo, de estudio, afanado por una y otra cosa, pero hay alguien orando por usted, hay alguien clamando por usted. Y Pablo dice, no ceso de orar, ¿no? De que vosotros estéis en mis oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Pablo afligía su alma y oraba y clamaba para que cada creyente, cada hermano de la congregación pudiera conocer a Dios, para que le diera Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque la única manera de tener conocimiento de Dios es a través de su palabra. Y Dios obra ante la petición de Pablo, que le dice: Señor, yo quiero que tú le des espíritu de revelación y de sabiduría a la iglesia, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan experimentarte, que sepan que esto no se trata de un hombre, que no se trata de un orador, que no se trata de alguien que está allí porque no tiene nada que hacer y que no trabaja. Se trata de alguien que está guiado por ti y que ha conocido tu palabra y que ha conocido tu voluntad y te pide que ese conocimiento, esa sabiduría, esa revelación sea dada a conocer a la iglesia, para que te conozcan a ti, como dice la Biblia, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¡Gloria a Dios! El conocimiento de Dios es fundamental. En Jeremías capítulo 9, bendito el nombre del Señor, Jeremías el profeta nos revela cuán importante es ese conocimiento de Dios y que nosotros debemos de tenerlo, debemos de experimentarlo. Bendito el nombre del Señor. Dice en el verso 23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren qué maravillosa es esta palabra de parte de Dios, porque no era Jeremías, era Dios hablando a través de Jeremías, el profeta. Y Dios, de una manera tan elegante, de una forma tan amorosa y tan contundente, Dios declara y dice que no se alabe, dice, ni el sabio, ni el valiente, ni el rico en su riqueza, ni en su valentía, ni en su sabiduría. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, si hay algo del cual nosotros tenemos que sentirnos satisfechos y algo del cual podríamos realmente enaltecernos, es en haber llegado al conocimiento de Dios, al entendimiento de Dios. Porque las riquezas pasan y los sabios muchas veces se vuelven necios y los valientes muchas veces se vuelven cobardes. Pero alabarse por haber encontrado el entendimiento del conocimiento de Dios es lo más grande que un hombre y una mujer pueden tener. Conocer a Dios, entender a Dios, como dice aquí. Mas alábese en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios pide, porque eso es lo que son sus palabras finales, ¿no? Porque estas cosas quiero, dice Jehová, que me entiendan, que me conozcan, porque Dios quiere darse a conocer. Dios no es un Dios como los ídolos, que está allí en un altar, que está por allí en algún lugar. No, Dios es un Dios que quiere manifestarse y se manifiesta con aquellos que llegan a entenderle, que llegan a conocerle. Cuando llegamos a conocer a Dios, nosotros sabemos cómo acercarnos a Él, cómo buscarle, cómo encontrarle, cómo hablarle, cómo pedirle,
porque le conocemos. Es como cuando usted conoce a una persona. Usted sabe cómo es esa persona. Usted sabe que esa persona puede ser bondadosa, generosa. Usted sabe que esa persona es muy servicial. Usted sabe que esa persona es una persona que siempre le va a ser fiel, que siempre le va a ser leal. Entonces, esas cualidades, cuando usted llega a conocerlas, usted entonces podrá tener una relación con esa persona. Usted podrá tener esa amistad con esa garantía. Porque esa persona tiene cualidades que le favorecen a usted. Cuando otra persona tiene cualidades que nos favorecen, nosotros tenemos esa confianza, esa comunión. ¿Por qué? Porque esas cualidades nos ayudan. Esas cualidades nos dan tranquilidad. Sabemos que es un buen amigo, una buena amiga, un buen hermano, un buen padre. Sabemos de sus cualidades. Así es con Dios. Tenemos que llegar a tener el conocimiento de Él, de su amor, de sus cualidades, de las cosas que le gustan, de las cosas que le disgustan, de las cosas que aprueba y que desaprueba. Y bajo ese conocimiento, ese entendimiento, nosotros podemos caminar con Él. Nosotros podemos estar del lado de Él, porque esas cosas son las que nos ayudan a nosotros y nos favorecen para servir a Dios. No podemos caminar con alguien al cual no conocemos, al quien no tenemos entendimiento si será bueno o será malo. El entendimiento y el conocimiento de una persona es vital para mantener un vínculo social, de amistad, de hermandad, etc. Con Dios, Dios dice, ustedes toda su vida adoraron lo que no es Dios, adoraron ídolos, adoraron de acuerdo a su pensamiento. Ustedes decían, no, yo creo en Dios a mi manera, yo pienso así de Dios, yo creo esto, yo creo lo otro. Yo no creo que hay necesidad de ir a una iglesia para buscar a Dios. Yo puedo buscar a Dios en mi casa. Yo puedo leer la Biblia en mi casa. No necesito un templo. No necesito estar yéndome ni sacrificándome un domingo para estar presente allí si Dios está conmigo. Ese es tu pensamiento porque tú no le conoces. Porque tú no has llegado a un entendimiento de quién es Él y de qué es lo que Él quiere y de qué es lo que Él busca. ¿Creen ustedes que nosotros estamos reunidos aquí porque queremos estar en este lugar sin saber por qué? Estamos aquí por algo, porque hay un conocimiento, porque hay una palabra, porque hay un mandato, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y que debemos acercarnos a Dios, como dijo el rey David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bendito el nombre del Señor. Y el rey David era un hombre ocupadísimo. ¿Quién más ocupado que un rey? Un hombre que tenía que estar con las cuestiones militares, civiles, con las políticas de su nación, con los problemas de su nación, con las amenazas de sus enemigos. Era un hombre que estaba en continuas reuniones con uno y otro de acuerdo a las circunstancias de su reino. Era un hombre que estaba preocupado por los impuestos y por todo lo que la gente y cómo vivía la gente. Era un hombre ocupado. Una cosa le he pedido, una cosa quiero, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oiga, este hombre no dijo, yo quiero estar solamente los martes, los jueves y los domingos. Él dijo, todos los días de mi vida. Eso es fuerte. Eso es algo que cualquier persona no lo entiende. Todos los días de mi vida en la casa de Dios, sí. No es que iba a estar todo el día, pero la satisfacción de él era llegar a la casa de Dios. Era postrarse,
ante el altar de Dios. Era llorar y conversar con Dios. Era adorarle, cantarle a Dios. Él lo había establecido en su corazón. Nadie se lo había ordenado. Nadie le estaba diciendo tienes que estar todos los días. Nadie le obligaba a nada. Él era un rey ocupado con muchas gestiones. Pero él dijo, dentro de todas las gestiones hay algo más importante que mi propio reino. Hay algo más importante que mi propia corona. Algo más importante de todo. Necesito a Dios. Necesito su presencia. Necesito su guianza. Necesito su Espíritu Santo. Necesito de Él para poder hacer las cosas como corresponden. Para poder hacer que este pueblo sea bendito. Y que Dios nos prospere. Y que Dios nos guarde. Y que Dios nos ayude. Y que Dios nos bendiga. Y para eso yo necesito estar postrado en la casa de Dios. Yo necesito estar allí con mis ojos cerrados y clamarle y llorarle y adorarle. Yo necesito esa comunión que Él tiene para mí. Por eso Él dijo, he demandado estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días. No me importa si otros van o no van. Eso a mí no me interesa. No se trata de otros. Se trata de mí. Se trata de lo que yo pienso. Se trata de lo que yo siento. Se trata de lo que yo quiero de parte de Dios. Porque Dios es un Dios personalísimo. Es un Dios que honra a los que le honran. Es un Dios que cuando alguien se acerca a Él, Él lo recibe con sus brazos abiertos. Es un Dios de comunión. Es un Dios de buen lazo entre los hombres que le buscan y Él. Cuando un hombre o una mujer abre su corazón y dice, yo quiero buscar a Dios. Yo quiero postrarme ante Dios. Yo quiero tener la comunión. Es porque ha entendido que en medio de un mundo tan difícil, tan contrario, tan mezquino y de tanta maldad, se necesita caminar con Dios. Se necesita tener el respaldo de Dios. Se necesita esa garantía de que en medio de la escasez, en medio de tantas dificultades, yo necesito al Dios de la vida, al Dios de la bendición, al Dios que provee, al Dios que sana, al Dios que guarda, al Dios que protege. Yo lo necesito en mi vida. Los hombres caminan sin Dios, están expuestos a la muerte, están expuestos a tanta miseria y a tanta maldad. Pero yo necesito al Dios que me va a guardar y que me va a bendecir y que va a estar conmigo y que me va a guiar y que me va a alertar de las cosas malas y que me va a bendecir grandemente. Yo quiero ese Dios y por eso yo quiero estar en su presencia. Por eso yo quiero postrarme ante Él. Por eso es que yo vengo al templo para adorarle. Yo no vengo al templo para lucirme. No vengo al templo para hacer alarde. No vengo al templo para que el que dirán no venga sobre mí. Sino que vengo a adorarle porque mi corazón se ha abierto para Él. Porque yo quiero de Él. Porque yo quiero recibir de Él. Él es mi Dios. Y yo soy su hijo. Bendito el nombre del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. En el libro de Oseas, nos dice en el versículo 3. Oseas era un profeta que le había predicado a un pueblo rebelde. Pero este pueblo rebelde reacciona. Y entonces dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia
como la lluvia tardía, temprana y temprana a la tierra. Repito, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este fue un pueblo muy rebelde, fue un pueblo muy complicado, estaban en una apostasía tremenda. Pero las palabras de Oseas, el profeta, las palabras duras que Dios le envió a este pueblo, lo hicieron reaccionar a esta nación. Esta nación reacciona y se da cuenta de que está equivocada, se da cuenta que está mal. No hay nada más hermoso en la vida de un ser humano que eso, reaccionar, darse cuenta de su situación, darse cuenta en qué lugar está, cómo está, en qué condición está. Cuando una persona se da cuenta y dice, yo estoy mal, estoy equivocado, estoy perdido, estoy en pecado, estoy haciendo las cosas incorrectas, Dios no se agrada de mí, Dios está airado contra mí, no puedo seguir así, esto tiene que cambiar, esto tiene que girar 180 grados, darle la espalda a esa vida y empezar una nueva vida, empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Porque ¿qué cosa es una nueva vida, hermano? Una nueva vida es agradar a Dios. Esa es una nueva vida. Porque tú no puedes tener una nueva vida sin Dios. Tu vida, así como está, no puede salir de la esclavitud del pecado. No puedes salir de la tendencia que tienes del mal. Tú no puedes salir de tus errores y de toda esa condición mala que tienes y empezar una nueva vida. No puedes. No hay nada en el mundo que te pueda ayudar para eso. Solamente el poder de Dios. El poder de Dios que te perdona, el poder de Dios que te liberta, el poder de Dios que te saca de esa condición y te dice, sal de aquí y ahora te pongo en el camino correcto y por este camino tienes que andar. ¡Gloria a Dios! Ese es el Dios que nos da una nueva vida. Y esta nación lo entendió. Este pueblo lo entendió y dijo, no, hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que conocer a Dios. Hay que conocer su palabra. Hay que obedecer su palabra. Porque el conocimiento de su palabra nos lleva a obedecer, a ser fieles, a vivir como Él quiere. Y por eso dicen en este verso 3 del capítulo 6 de Oseas, y conoceremos, dice. O sea, está diciendo y buscaremos el conocimiento, buscaremos su palabra, buscaremos su voluntad y conoceremos, porque todos están conscientes que el buscar a Dios van a llegar a encontrarlo, van a llegar a conocerlo y conoceremos y proseguiremos en conocer. O sea, no es solamente que lo vamos a conocer, sino que una vez conocido, proseguiremos, mantendremos ese conocimiento, mantendremos esa fidelidad, mantendremos esa comunión, porque eso es lo que Dios quiere, porque quiere que su pueblo viva en comunión con Él, pues eso proseguiremos nosotros, ese conocimiento de Dios lo haremos, porque Él es nuestro Dios y en Él está nuestra victoria, en Él está nuestro triunfo, en Él está nuestra bendición. Y eso es lo que tenemos que hacer, dice todo este pueblo. Bendito el nombre del Señor. Por eso, cuán importante es saber de Dios. Y hay cosas que sucederán en nuestra vida que no entenderemos. Y que vienen de parte de Dios y que no le entenderemos. Como el caso de Job. ¿Quién era Job? Un hombre, dice, recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Virtudes que sobrepasan muchas veces a muchos cristianos.
un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo pudo este hombre llegar a ese nivel? Llegó a ese nivel por el conocimiento de Dios, porque él llegó a conocer a Dios y se dio cuenta que su vida tendría real sentido si él buscaba a Dios. En ese tiempo no había la ley, en ese tiempo no había nada, no habían templos, pero él entendió que buscándolo, orando, clamando a Dios, Dios se iba a deleitar de él, Dios iba a bendecirlo, y así fue. Dios lo bendijo. Cuando él le buscó de todo corazón, no solamente le buscó, sino que en esa búsqueda demostró su integridad, se apartó del mal, se apartó del pecado y comenzó a llevar una vida recta, temerosa de Dios. Y cuando Satanás le dice a Dios, ¿acaso Job te sirve en balde o por gusto? ¿No lo has cercado tú de riquezas? ¿No le has dado honor a su vida? ¿No lo has exaltado? ¿No lo has puesto en alto? Porque esa es la consecuencia de buscar a Dios. La consecuencia de buscar a Dios es que Dios te cerca de bendición y te pone en alto. Esa es una de las manifestaciones prácticas de Dios en la vida del que le busca. Mas quítale todo lo que tiene y verás que maldice en tu propia presencia. Te maldice. Todos sabemos la historia. Job no maldijo a Dios. Pero llegó un momento en que Job comenzó a hablarle a Dios y comenzó a hacerle preguntas, porque Job no entendía qué era lo que le pasaba, qué era lo que le estaba sucediendo. Todos sus hijos habían muerto, todos sus trabajadores habían muerto, con excepción de uno que quedaba vivo para darle la noticia. Sus animales, sus campos, todos fueron destruidos. Se quedó en la nada, se quedó en la miseria de la noche a la mañana. Su esposa, aturdida también, afectada por toda esta situación tan violenta, le dijo a Job, maldice a Dios y muérete de una vez. Todas estas cosas, y aparte una enfermedad, como una lepra, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, que eran llagas que se iban pudriendo en su cuerpo y que producían inflamación, fiebre, infección, producían picazón. Era una cosa terrible, el hombre no podía ni dormir. Job mismo testifica que cuando él decía, bueno, en medio de toda esta tribulación me quedaré dormido y al menos el tiempo que esté dormido descansaré de todo esto. Pero cuando él se quedaba dormido, dice que horribles pesadillas venían sobre él. O sea, ni despierto ni dormido, ese hombre estaba en paz. El enemigo lo atacaba con fiereza. No le tenía misericordia de nada, porque así es el enemigo. El enemigo cuando te ataca para destruirte. No te ataca para golpearte y nada más. Te ataca para destruirte, para matarte, para que tú te mueras, para que tú puedas desertar del camino de Dios, para que tú maldigas a Dios, para que tú cuestiones a Dios. Pero Job se mantuvo incólume y en un momento dado comenzó a hacerle preguntas. Y esas preguntas eran referentes a que él no sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué me está pasando esto? Pero lo que más le aturdía a Job era que todas sus oraciones, todas sus lágrimas, su llanto, su clamor a Dios, no tenía una respuesta. Dios guardaba silencio. Y eso era lo que más le atormentaba a Job. Creo que nos atormentaría a todos. Enfermedad, o una situación económica precaria, o un problema familiar, lo que sea que tengamos que nos es grave.
que nos afecta profundamente, nosotros lloramos, clamamos, suplicamos, pedimos a Dios: Dios, ayúdame, Señor, resuelve esta situación, te pido por fulano, mi hijo, te pido por mi mamá, por mi hermano, te pido por mí, te pido por mi salud, Señor, sáname, Señor, obra, yo te voy a servir, yo te voy a ser fiel. Y comenzamos a hacer promesas y comenzamos a clamar, y Dios nada de nada. Y nosotros comenzamos a dudar y a decir: ¿por qué? Si Dios es de tanto poder, si Dios nos ama tanto como dice, ¿por qué no responde a nuestro clamor? ¿Por qué Él no nos dice algo? Al menos que me diga: no puedo por ahora. Estaría tranquilo, porque ya sé, ya Dios me habló, pero Dios no me dice nada. Guarda un silencio absoluto. Y yo no sé por qué. Yo no entiendo qué pasa. Esa falta de entendimiento demuestra que no conocemos muy bien a Dios, que no entendemos a Dios. Por eso la incertidumbre. Y la incertidumbre nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad nos quita la esperanza. Cuestionamos a Dios y ya no queremos saber nada. Nuestro rostro se transforma en un rostro de amargura contra Dios, indirectamente. Y decimos: cuando yo más necesité de Dios, Dios no vino, Dios no me atendió, porque no conocemos a Dios. Y Job comenzó a hablar con Dios y decía: yo quisiera saber dónde tú estás. Yo quisiera que me dijeras: yo estoy en tal lugar. Yo haría el esfuerzo por llegar allí y estar delante de ti. Entonces yo te preguntaría y tú me responderías, porque yo no entiendo por qué razón me pasa todo esto. Yo quiero que tú me digas cuál es el pecado que yo he cometido para yo decir: tiene razón Dios, pues yo estoy así por mi pecado. Dímelo, si yo he cometido un pecado, porque Job era un hombre íntegro. O sea, Job no era un hombre como cualquiera. Cualquiera de nosotros a lo mejor podemos tener algo del cual decir: bueno, estoy así por esto. Pero Job era un hombre íntegro al 100%. Y por eso él no entendía. Hasta que un día Dios le habló. Hasta que un día Dios se manifestó a él. Y comenzó a hablarle de su soberanía. Y comenzó a hablarle del poder que controlaba todas las cosas. Y comenzó a comparar ese poder controlador de la naturaleza. Cuando le decía: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Cuando yo ordené las estrellas y le puse nombre a cada una. Cuando yo establecí la osa mayor y la osa menor en el cielo. Tiene un porqué, tiene un propósito. Cuando yo establecí el ciclo del agua y establecí todas las cosas en la naturaleza. Cuando yo le di el instinto a los animales. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice crecer los huesos en la matriz de la mujer? ¿Puedes decirme tú cómo crecen los huesos, cómo se forman? Yo hice todo eso y yo tengo el control de todo eso, porque todo este universo, todo este planeta está controlado por el poder de Dios. El mar no puede pasarse de su límite a no ser que Dios le permita. Pero mientras Dios no le permita, por muy grande que sean sus olas, llegará hasta ahí, tendrá que retroceder, porque Dios le ha fijado límites. Dios ha establecido límites a todo y tiene el control de la tierra. La tierra gira sobre su propio eje 24 horas al día, sin adelantarse ni atrasarse un solo segundo. Y todos los días sale el sol y se oculta, y luego aparece la luna, y todos esos ciclos están controlados por Dios. Yo controlo todo, le dice Dios a Job. ¿Crees que yo no tengo control de tu vida? ¿Crees que yo no entiendo lo que tú pasas, lo que tú sufres? Todo lo que a ti te está ocurriendo, ¿crees que yo no lo sé?
¿Crees que yo no escucho tu voz y tus oraciones? ¿Crees que yo no veo tus lágrimas? Yo lo veo todo, yo lo sé todo. Yo sé todo lo que te ha pasado, lo que te pasa y lo que te va a pasar desde antes que tú nacieras. Yo soy Dios, conozco tu vida. Yo permito cosas, pero yo tengo el control de todo. Cree en mí, confía en mí. Procura entenderme, procura conocerme. Si tú me conoces, sabrás que yo soy un Dios bueno. Si tú me conoces, sabrás que yo obraré en su debido momento. Si tú me conoces, sabrás que en medio de tu enfermedad y de tu necesidad, yo siempre estaré allí. Yo siempre te voy a respaldar. En medio de tu dolor, yo permitiré todo eso, porque a veces es necesario para forjar tu carácter, para forjar tu temperamento, para quitarte el orgullo, para hacerte humilde. Yo entiendo qué es lo que debo de hacer para contigo. Por eso este pueblo, de Oseas, él dijo, lo conoceremos. Y vamos a permanecer en ese conocimiento. No nos apartaremos de su palabra. No nos apartaremos de su voluntad. Es lo que nosotros debemos decir. En medio de este dolor, Señor, en medio de esta tragedia, en medio de esta calamidad que estoy pasando, en medio de esta injusticia que están cometiendo contra mí, yo no me apartaré de ti, Señor. Tú seguirás siendo mi Dios, porque yo te conozco que tú eres un Dios bueno. Tú me rescataste, tú has hecho cosas lindas en mi vida. Yo no puedo ser malagradecido, por algo permitirás esto. Yo clamo por esta situación, pero si tú permites que esto prosiga, yo te alabo, Padre, como lo hizo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Gloria a Dios! Al final Job, después de escuchar todo lo que Dios le dijo, respondió unas palabras extraordinarias. Y dijo, Señor, mi Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios cambió toda su situación. La cambió totalmente. Porque cuando Dios cambia tu calamidad en gozo, es una fiesta permanente. Ahí es donde realmente te das cuenta cuán grande es Dios. Ahí es donde te das cuenta que las cosas que Dios había permitido era porque Él estaba entretejiendo otras cosas para llegar a ti. Porque una vez que tú seas liberado, Dios iba a encaminarte por todo ese camino que había construido para ti. Pero como tú y yo no lo sabemos, porque no lo vemos a Dios, y a veces no lo escuchamos, pensamos que Dios está ajeno a lo que nos pasa. Pero cuando Dios le devolvió a Job la salud, cuando Dios le dio a Job 7 hijos más, y no habían hijas más hermosas que las hijas de Job, cuando Dios le devolvió todos sus bienes, se lo hizo 3 veces más de lo que él había perdido. Amado hermano, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo cómo tú has puesto esta anécdota en mi vida, esta situación que tengo para contarlas a todos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, de lo grande y poderoso que tú eres, de lo maravilloso que tú eres, y del amor que tú nos tienes y de la confianza que tú has puesto en nosotros. Porque fácil es renegar, fácil es abandonar y fácil es dejar todo y mandar todo a donde quieras mandarlo. Pero qué bonito es cuando Dios confía en ti y espera que tú en medio de esa calamidad no lo dejes. Confíes y esperes y tengas paciencia y tengas seguridad. Dios es bueno,
Dios es maravilloso, Dios no me va a dejar. Lo voy a buscar más que nunca. Me voy a postrar, voy a llorar delante de Él. Y cuando esté adolorido y cuando esté... No voy a dejar, no voy a permitirle al diablo que me aleje de Dios, ni que me dé un pensamiento contrario contra Dios. Y Dios se alegra. Como cuando se alegró y con alegría le dijo al diablo: ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Qué lindo sería que Dios dijera eso de nosotros. ¿Y no has considerado a mi hija fulana de tal, que no hay otra como ella? ¿Y no has considerado a mi hijo fulano de tal, que no hay otro como él? Bendito el Señor. Temerosos de Dios, apartados del mal. Gente fiel, gente que a pesar de todo lo malo que tú le haces, ellos me sirven, ellos me siguen. A veces llegan al templo hasta sin pasaje, sin desayuno, vienen caminando de lejos y vienen a la casa de Dios, y en el camino están pensando y diciendo: Señor, voy a adorarte, voy a exaltar tu nombre, Señor. Y vienen caminando, mientras que hay otros que viven cerca y tienen comodidades y tienen hasta vehículos y no llegan. Pero sin embargo, hay gente que se esfuerza, y se esfuerzan no porque son gente que quiere alardear de algo. No tienen nada de qué alardear. Vienen porque quieren adorar a Dios, porque quieren servir a Dios. Y eso les hace venir. Bendito el nombre del Señor. San Pablo, expresándole a los efesios, diciéndoles que él quiere que todos lleguen al conocimiento de él, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Puede usted entender cuál es la riqueza que Dios ha establecido como herencia para nosotros? Es una riqueza de incalculable valor. Es una riqueza, hermano, que tiene que ver con muchas cosas. Y estoy hablando de la tierra, no del cielo. Porque no se trata solamente de que somos salvados y perdonados. Se trata que durante nuestra vida hay todo un proceso en el cual Dios va a enriquecer y bendecir nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Pero San Pablo dice que el conocimiento de Dios nos lleva a entender, o nos lleva a que nuestros ojos sean alumbrados, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Porque si Dios nos salvó, si Dios nos llamó a sus caminos, hay un camino con propósito, hay un destino, hay una razón de ser por el cual Dios nos ha llamado. Y esa esperanza tenemos que conocer qué cosa es. Por eso dice: ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? O sea, hay toda una manifestación de poder espiritual en el ambiente, en lo que Dios ha preparado para nosotros, que nosotros desconocemos. Y la desconocemos por una simple razón: estamos aferrados a lo material. Y no es malo, pero es todo lo que hacemos, y eso es lo malo. Que tú cumplas tus responsabilidades terrenales está bien, pero eso no es el todo. Dios no te llamó para eso. ¿O crees que Dios entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú tengas un kiosco en el mercado?
Ese es el propósito por el cual crees tú que Dios ofrendó su vida para salvarte a ti, para que tú tengas un kiosco, un puestito, un trabajito. ¿Crees que Dios entregó su vida por eso? Para que tú tengas plata y pasees y hagas esto y lo otro. No. Esas cosas pueden ser parte de la vida. Pero esa no es toda la vida del cristiano. Hay algo más profundo, hay algo más grande. Hay algo que no se ve, que es invisible. Hay poderes, hay fuerzas sobrenaturales, hay riquezas espirituales con dones, con virtudes que Dios ha preparado. Cosas que ojo no ve, ni oído ha oído jamás, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no ve, ni oído oyó. ¿Qué cosas son? ¿Qué es eso? Hay poderes de orden espiritual. Dice que cuando Dios llevó cautiva la cautividad y llegó a los cielos, derramó dones a los hombres. Él dio dones, fuerza espiritual, capacidades sobrenaturales, poderes contra el poder del enemigo. Pablo mismo lo está diciendo. La cual, dice el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda esta fuerza, soberanía, poder que puso a los principados, a las potestades bajo sus pies en una absoluta victoria, en un control absoluto sobre las fuerzas del mal, Dios le ha otorgado esta capacidad y esta fuerza y este honor a la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. No se trata solo de arroz y frijoles. No se trata solo de abrigarse bien con una buena frazada. Se trata de tener poder y autoridad sobre las fuerzas del mal, que son las que destruyen, que son las que atan, que son las que malogran un país, que son las que han destruido tu familia, tu vida. Pero que ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora en Cristo hemos entendido que en Dios no solamente hay peticiones para que te dé de comer o para que te sane tu cuerpo. Hemos entendido que hay riquezas, que hay glorias, que hay poderes que debemos de tener como iglesia. Que usted no necesita decirle a su mamá, vamos para que te ore el pastor. Usted puede orar por ella. Usted puede poner la mano sobre ella. Usted puede pedir a Dios que obre un milagro en ella, porque en usted hay poder. Pero usted no ha entendido a Dios. Usted se siente minúsculo, que no vale, que no es nada. Y Dios dice, yo te salvé y yo te llamé para poner sobre ti poderes grandes, una fuerza grande. Cuando tú oras, cuando tú intercedes, tú me haces mover mi brazo. Tú me haces extender mi mano. Cuando tú clamas, cuando tú lloras, tú me haces mover mi brazo. Y yo hago entonces lo que nadie puede entender. Gloria a Dios. Tú tienes un poder en tus labios que cuando tú oras, tú estremeces el mundo.
Pero muchas veces no lo sabes. Muchas veces no lo entiendes. Y crees que tú eres insignificante. Es que Dios te ha dado para que seas un instrumento en la música, para que seas un instrumento en cualquier área de la vida cristiana, para que seas una inspiración, porque Dios tiene a cada uno un talento, una capacidad, pero tu falta de entendimiento no lo tomas en cuenta en la medida que debes de tomarlo. Tú dices, no, ¿para qué tanta cosa? ¿Y para qué? Y menosprecias. Y entiendes que no es suficiente, que no, si quieren que me llamen, si no, no. Voy a tocar, pero siempre y cuando pues a mí me den el lugar y el día que no me lo den me voy. No entiende. Muchos no entienden este lugar. No lo entienden. No entiendes por qué estamos aquí. No entiendes lo que esto representa, lo que esto significa. No lo entiendes porque tú estás mirando tu dinero, estás mirando tu condición, estás mirando esto y que no puedo y que aquí, o sea, no entiendes que dentro de esta agrupación, en estas reuniones, en este lugar, se operan cosas espirituales. Dios operando cosas, Dios haciendo cosas, Dios con propósitos grandes. Tú estás incluido, pero no lo entiendes. Hay una facilidad para decir, me voy a otro sitio. Me voy a otra iglesia. No entiendes. ¿Quién te ha dicho a ti que las cosas son fáciles? ¿Quién te ha dicho a ti que todo el mundo te tiene que entender y todo el mundo te tiene que comprender? ¿Quién te ha dicho a ti que todo el mundo te tiene que halagar? Tú no estás aquí para ser el personaje del año. Tú no estás aquí para ser la persona importante. Tú y yo no somos nada. Somos vasos de barro, simples instrumentos. El único grande, el único importante es el Señor. Él es el que hace su voluntad, Él es el que dirige las cosas. No nosotros. ¿Qué somos nosotros, hermano? Tenemos que vivir eternamente agradecidos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de habernos salvado. Basta con que nos ha salvado, es más que suficiente para vivir agradecidos. Pero el orgullo humano, el yo, nos domina. Y creemos que sin nosotros no funciona nada. Que si yo me voy, todo se descalabra. Y creemos que nosotros somos la piedra fundamental del ángulo. Es Cristo. ¿Saben ustedes? En todas las iglesias del mundo, en todas las congregaciones, Dios mira, Dios observa. Y Dios ve miles de personas en el mundo que se van. Unos se van al mundo, otros ya no quieren ir a la iglesia, están en sus casas, otros se van a otras iglesias. Y es como si pusiéramos un mapa virtual, veríamos las flechitas como salen, para acá, para allá, otros regresan, otros se vuelven a ir y así. Dios está mirando eso y Dios dice, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le está pasando a esta gente? ¿Cómo es que no entienden? No entienden que hay un propósito, que hay un tiempo para todo, que yo tengo el control de todo, que yo soy el que dirijo la iglesia, no ellos. No es el pastor, es Dios, su Espíritu Santo, dirigiendo todas las cosas. No lo entienden. Bendito el nombre del Señor. Por eso San Pablo oraba
y clamaba y decía: yo quiero que todos tengan espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Que ustedes puedan entenderle, que ustedes puedan conocerle. Que sepan que lo que estamos haciendo aquí es muy grande. Es más grande de lo que está haciendo las Naciones Unidas. Es más grande que lo que está haciendo la OEA. Es más grande que cualquier sistema humano pueda estar haciendo. Es más grande que cualquier gobierno humano. Lo que estamos haciendo aquí es rompiendo cadenas, ataduras diabólicas, satánicas, principados que están bajo nuestros pies. Estamos bajo el total control de toda autoridad satánica, para que esas almas que caminan encadenadas, arrastrando cepos, sean liberadas, como hemos sido liberados nosotros, para que esas personas encuentren a Dios, conozcan a Dios y sean libres, y sus familias sean libres, y sus hijos, sus nietos sirvan a Dios de todo corazón, y las obras del diablo sean desbaratadas. Lo que nosotros tenemos es muy grande, hermanos. Solo que no lo vemos, no lo entendemos. Pero oro, dice Pablo, para que ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él venga sobre ustedes. Para que se den cuenta que hay un propósito en la vida. Que no solamente es comer y dormir. Hay un propósito. Tú fuiste llamado a un propósito espiritual. Cuando la Biblia dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿Qué cosa es buscar el reino de Dios y su justicia? Es entender el propósito por el cual estamos, por el cual servimos a Cristo. Cuando nosotros encontramos ese conocimiento y nos damos cuenta por qué estamos aquí, todas las demás cosas que antes nos preocupaban serán añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia. Ya no busques el arroz y los frijoles. Ya no busques la ropa, ya no busques la fama, ya no busques cosas. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que a ti te hacen falta, por el cual tú te afanabas tanto, serán añadidas. Yo te las daré. ¿No fue eso lo que Dios le dijo a Salomón? Por cuanto no me pediste oro ni plata, ni la vida de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría para tener juicio y equidad en los juicios. He aquí te daré una sabiduría tan grande que no habrá mortal que tenga una como esta. Y a más de esto añadiré lo que no me has pedido. Te daré riquezas, fama y honor. Será añadido. Siempre ha sido así. Cada vez que un hombre y una mujer ha buscado a Dios de todo corazón, Dios le ha abierto puertas por todas partes. Cuando antes estaba afanado y trabajaba como esclavo día y noche, todas las puertas cerradas. Ahora que está buscando a Dios y su justicia, se le abren las puertas. Y le es añadido lo que antes buscaba y que ahora ya no. Lo que pasa es que no conoces a Dios. No lo entiendes hasta ahora. Buscadme y viviréis. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, sé sincero y sincera con Dios. Porque ahora se trata de honestidad. Porque para acercarse a Dios y buscarle hay que ser honestos. No podemos venir
con una máscara. No podemos buscarle con doble intención, con una carita de santo y por la otra haciendo cosas diabólicas. No, hay que ser honestos y entender cuál es nuestra real situación. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Podemos tener errores y flaquezas, eso no cuenta. Eso no cuenta. Todos tenemos errores, todos tenemos flaquezas. No cuenta. Cuentan las cosas graves, cosas malas que hacemos, que desagradan a Dios. Por lo tanto, considera tu vida. Muchas veces tú tienes interrogantes en tu corazón y dices, ¿por qué Dios no me responde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Todo se está derrumbando. Antes éramos una familia unida, mis hijos pequeños, ahora mis hijos han crecido. Hay uno que está metiéndose en la droga, la otra se ha metido con un muchacho vago, mafioso. Mi otra hija metido con un hombre que la golpea, un holgazán, un vividor. Mi hijo le ha tocado a una mujer que le engaña, que le saca la vuelta. Y todo mi hogar se ha venido al piso. Tu vida conyugal es un infierno. Hay peleas todos los días. Y estoy hablando de cristianos, de gente que viene a la iglesia. Eres tentado en la calle con otras mujeres, con otros hombres. Eres tentado. En algunos casos puede que hayas caído. Y toda esa maldición viene a tu hogar. Tus fraudes, tus mentiras, tu vida ilícita. Todo eso genera una maldición para ti, para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Por eso es que se refleja toda esa situación en la familia. Puedes estar bien económicamente, pero tus hijos están cada uno a su deriva, como barcos que han naufragado. Y es triste que tú hables de Dios y que hables de tanta santidad y todo es un caos a tu alrededor en tu propia familia. Yo preferiría quedarme calladito y no hacer tanta ostentación de santidad y de pureza cuando a mi alrededor todo se ha derrumbado. Amados hermanos, qué poco interés le hemos puesto a las cosas espirituales. Qué poca búsqueda de Dios hay. Poco conocimiento de Él. Poco poder de Dios moviéndose en tu vida. Pero hoy, sé honesto y sé honesta. Y acércate al Señor. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Quiero hacer un compromiso contigo. Voy a buscarte. No con el interés que tú me des algo. No te busco porque quiero que tú me des riquezas, bendiciones, casas, carros, trabajos.
No, Señor. Hoy me acerco a ti con honestidad para pedirte perdón por mis pecados y hacer un compromiso, Señor, de conocerte. Te voy a buscar de corazón. Voy a doblar mis rodillas en mi hogar, en el templo. Voy a venir al templo a adorarte, a exaltarte. Voy a apartarme del mal. Voy a hacer tu voluntad. Y entonces tú tratarás conmigo y harás lo que tú entiendas. Pero yo voy a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si tú haces eso, hermano y hermana, tu vida nunca será la misma. Todo será diferente. Si hay alguien en esta hora que diga, pastor, yo quiero hacer un compromiso con Dios, ponte de pie ahí donde estás en tu sitio, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Muchas vidas se ponen de pie. Dios te bendiga. Si hay alguien más, este es el momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Déjame orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Tal vez para muchos esta palabra no sea tan comprensible. Pero los que se han puesto de pie sí lo han comprendido. Y ellos se acercan a ti de todo corazón. Y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú extiendes tu mano de poder, tu mano de bendición. Son hombres y mujeres como todos los demás, al cual un día tú nos salvaste. Cuando nosotros vinimos a ti no teníamos conocimiento de nada, Señor. No sabíamos nada, lo único que sabíamos es que aprendimos a amarte. Te amamos de tal manera que estuvimos dispuestos a todo. Y eso es lo que quiero que haya en esta iglesia, es lo que quiero que haya en estas vidas que se han puesto de pie. Que los inundes de tu amor. Porque es tu amor el que los va a motivar, Señor, a buscarte, a encontrarte, a conocerte, a experimentarte en sus vidas. Toma el control de ellos. Perdona todo pecado que ellos hayan cometido. No importa lo grave que haya sido, perdona, Señor, lava con tu sangre, limpia con tu sangre, oh Dios. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Purifique sus almas. Y que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo los rodee, los envuelva, los llene de ti. Que ellos puedan, Señor, experimentarte de una manera que cada vez que vengan a este lugar, ellos vengan a darte gracias y a honrar tu nombre. Que ellos aprendan, Señor, que sirviéndote a ti, tú tendrás cuidado de cada uno de ellos. Tendrás cuidado de cada uno de sus familiares, de sus hijos, sus hermanos, sus cónyuges, sus padres, sus abuelos. Tú te encargarás de todos ellos. Tú los cobertarás, Señor. Lo vas a cobertar porque tú eres el que nos envuelves. Tú los cobijas bajo tus alas. No solamente a ellos, a toda su familia, a todos los que pertenecen a ellos. Y cada vez que ellos clamen, cada vez que ellos oren, tú oirás desde los cielos. Tú responderás al clamor de tus hijos. Bendícelos, Señor. Con toda bendición espiritual, con toda riqueza espiritual.
Y si están enfermos, toca su cuerpo, sánalos, libértalos, cambia esa condición enfermiza por una absoluta salud en su cuerpo. Señor, que tu gracia sea sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la iglesia se pone de pie y le da un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Gracias damos a Dios.